Adelante, sí, sí. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muy buenos días y bienvenidos a este evento en línea relacionado al proyecto de Sandbox regulatorio para inteligencia artificial en México. Este proyecto es financiado por la Embajada del Reino Unido este proyecto surge en el marco de las conversaciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial establecida o sentada en el Senado de la República con el liderazgo de la senadora Alejandra Lagunes. Tenemos una serie de expertos participantes que van a abrir la conversación. El motivo de este conversatorio es para sumar tantas voces, opiniones como sea posible, diseminar el proceso de este proyecto. Hemos tenido a la fecha tres sesiones. Una sesión que tuvimos en el Senado de la República, una sesión con los reguladores, esa fue una sesión a puerta cerrada, y otra sesión también con el INAI. Pero un poco dándoles el contexto, este proyecto Sandbox Regulatorio surge en el marco de las inquietudes que están a nivel global de cómo atender la problemática o los retos que la inteligencia artificial se presenta o nos presenta en componentes regulatorios y muchísimos otros más retos a los que nos estamos enfrentando. Eh, Debido a ello, se surge la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. La senadora Lagunes nos dará una breve explicación un poco más adelante, pero dentro de esas conversaciones, algo muy interesante es que los expertos que han participado, cientos de ellos, donde pueden ver las charlas que están en la página de ANIA, surgieron o identificaron el mecanismo Sandbox como un mecanismo alternativo para regular de manera innovadora la inteligencia artificial. De esta forma, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, dado que la Embajada siempre ha sido un muy buen aliado para el gobierno de México en materia de tecnología, es que decidimos retomar las opiniones de los expertos e implementar este proyecto, además de actualizar el documento de hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, del que yo les voy a hablar más adelante. Un poco, yo les comento a todos los participantes, esta sesión está siendo grabada eh, para todos aquellos que quieran abandonar la sesión si desean que sus opiniones no sean públicas. Si no, bienvenidos. Por favor, siéntanse con toda libertad de contribuir un poco la dinámica del evento. Daremos unas palabras de bienvenida. Está aquí el ingeniero Roberto Vélez, representante de la Embajada del Reino Unido. La senadora Alejandra Lagunes se suma en unos minutos más. Está Ernesto Ibarra, que es el presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Pablo Fuentes nos dará un contexto general de lo que el índice de inteligencia artificial en el componente para gobierno refleja la posición de México, y después abriremos el panel para el espacio para los panelistas. De ahí, después de ellos, cualquier persona en la audiencia será bienvenida a participar y a recibir comentarios. En ese contexto no voy a tomar más tiempo de esta sesión y yo le cedo la palabra al ingeniero Roberto Vélez, representante de la Embajada del Reino Unido y líder de la unidad de innovación en la Embajada del Reino Unido. Roberto, si nos puedes dar, de hecho, un poco más de descripción y contexto. Claro que sí, muchas gracias, sí, y buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión virtual. Pues para nosotros es un gran privilegio estar aquí participando en estas mesas de trabajo sobre inteligencia artificial y por supuesto en compañía de líderes de la agenda digital en México a través de la senadora Alejandra Lagunes, de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Y bueno, esta iniciativa es especialmente significativa para nuestra red de ciencia e innovación, ya que estamos promoviendo una serie de diálogos similares entre México y Brasil. Y este tipo de conversaciones, de mesas redondas, de pues, mesas de opinión nos sirven mucho para explorar conjuntamente cuál es la visión y cuál es el rumbo de la inteligencia artificial en nuestros países
Por supuesto, siempre conscientes de los riesgos y con la intención de fomentar la innovación y no de sofocarla, de fomentar también el desarrollo tecnológico y asegurándonos siempre de un uso seguro y monitoreado de su evolución aplicativa, ¿no? Em, en Reino Unido tenemos una estrategia internacional de tecnología y en esta tecnología pues basamos muchas de las actividades o proyectos que implementamos a través de la Red de Ciencia e Innovación en México. Una de estas áreas es la inteligencia artificial, pero también son prioridades computación cuántica, ingeniería biológica, el futuro de las telecomunicaciones y datos como un sector transversal. No sé si recuerdan, a principios de noviembre del año pasado, se organizó en Reino Unido una cumbre de seguridad e inteligencia artificial en Bletchley Park, pues lugar famoso por ser donde Alan Turing trabajó en el descifrado del código de la máquina Enigma, y además de ser el principal responsable del diseño y la construcción de la primera computadora digital programable en el mundo. Y en este evento tuvimos pues a diferentes representantes alrededor del mundo, incluido México. Los perfiles fueron funcionarios gubernamentales, empresas, y todo con el objetivo de propiciar un diálogo global sobre la inteligencia artificial y cómo debería de regularse esta tecnología. Las conversaciones a grandes rasgos se centraron en la seguridad de las aplicaciones existentes, así como los avances en la investigación, con la participación de las diferentes representaciones de los países. Y los cuatro principales temas de riesgo abordados fueron el mal uso de la inteligencia artificial, principalmente entre actores no gubernamentales, las capacidades inesperadas en la frontera de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial rebelde o la posibilidad de que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable. Y como cuarto punto, la seguridad y su difusión en la sociedad. Em, y es por eso que pues a través de los diferentes programas que estamos implementando en este momento, pues son para explorar cómo se está desarrollando la regulación y cómo se está monitoreando el uso y aplicación de esta tecnología a través de el sector público y privado. Eh, en el Reino Unido actualmente contamos con un sandbox regulatorio en inteligencia artificial y a grandes rasgos una definición que le damos al sandbox regulatorio es una forma de probar nuevas ideas o productos en un espacio seguro y controlado y de esta forma poder innovar y experimentar sin riesgos ni problemas legales. El enfoque específico para inteligencia artificial es diferente a otros a otros sandboxes que se han lanzado en el pasado. Es más bien como un servicio de acompañamiento. Es como una herramienta que sirve a los reguladores para aprender de los casos de uso de esta tecnología con usuarios reales. Y este acompañamiento lo ven como un servicio de colaboración, por ejemplo, en Reino Unido con actores relevantes como la Oficina del Comisionado de Información y la Autoridad de Conducta Financiera. Y estos reguladores clasifican y vinculan con consultoría específica en temas de cumplimiento con inteligencia artificial. Entonces, este esquema de sandbox no solo ayuda al gobierno a comprender la interacción de la regulación con las nuevas tecnologías, sino que también proporciona pues, un espacio controlado y transparente para probar la implementación de estos modelos novedosos, acelerando la transición de proyectos de investigación a aplicaciones comerciales exitosas. Entonces, dada la naturaleza de esta tecnología, consideramos por parte de la Embajada Británica, especialmente a través del equipo de ciencia e innovación, pues abrir diferentes diálogos para platicar sobre estándares internacionales, para compartir criterios, qué criterios estamos considerando, aprender de los criterios que están utilizando o considerando otros países y también de las metodologías legales que puedan regular estas iniciativas experimentales. En Reino Unido también el año pasado se lanzaron principios transversales establecidos por el gobierno británico que respaldan este enfoque regulatorio, donde se priorizan seguridad,
transparencia, equidad, responsabilidad y gobernanza. Y estos principios se han emitido a los reguladores con un carácter no obligatorio, buscando siempre orientación en su aplicación durante los siguientes meses desde su publicación. Es decir, es un esquema muy dinámico de aprendizaje conjunto, donde pues iremos evaluando cómo evoluciona esta tecnología, las implicaciones y los riesgos que se deberán de mitigar. Entonces, pues yo agradezco mucho la apertura de estos grandes anfitriones, de ustedes, para poder iniciar este tipo de diálogos bilaterales. Y pues esperamos que estos encuentros nos ayuden a descubrir más formas de colaboración, no solamente con un enfoque regulatorio, pero también con un enfoque académico y comercial, y poder pues trabajar como aliados en la adopción segura de estas tecnologías disruptivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias al Reino Unido, que ha sido, además de un pionero a nivel global en componentes de desarrollo de tecnología y mecanismos regulatorios, pues un aliado de México también desde hace muchos años en este componente de fortalecer las capacidades institucionales de México. Tenemos ya a la senadora Alejandra Lagunes, líder de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Ale, no sé si estás por ahí ya. Aquí estoy. ¿Cómo están? Perfecto. Gracias Muy a bien, todos. Ale, todo tuyo el espacio. Pues muchas gracias y de verdad quiero empezar por agradecer. Agradecer a quienes estamos trabajando para México, por los mexicanos. No es un tema menor, es un tema de la mayor relevancia. La inteligencia artificial está ocupando los espacios más importantes a nivel internacional, las conversaciones, los debates más relevantes en el mundo. Así que agradecerle a Ernesto Ibarra, director de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, a Cici, gracias, directora de Asuntos Internacionales de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, a Roberto Vélez, quien acaba de sintetizar de una manera muy clara qué es el sandbox. Y de nuevo a la Embajada de Reino Unido, porque como dice Cici, ha sido un aliado desde hace muchos años para México. También a mis amigos, colegas, a Salma Jalife, a Miguel González, a Mauricio Leal, a Gabriela Ríos, a Jorge Ordelín, a Pablo Pruneda, quienes han sido de verdad pieza fundamental en los trabajos no nada más de inteligencia artificial, sino de todas las tecnologías emergentes. Así que gracias. Y este tema, vimos hace una semana el Foro Económico Mundial de Davos, y el tema central fue la inteligencia artificial. La conferencia tuvo 11 paneles, 44 sesiones, hubo todo un chapter, todo un capítulo de inteligencia artificial, 26 mesas redondas, docenas de demostraciones de cómo la inteligencia artificial puede impactar de una manera muy positiva absolutamente todos los sectores. Pero no nada más este foro económico, hemos visto en los últimos meses cómo Joe Biden hizo una orden ejecutiva, una alianza con las grandes empresas de tecnología de Estados Unidos, G7, G20, donde están los países firmando declaraciones, firmando acuerdos, el acuerdo de Bletchley, el AI Act de la Unión Europea, que es la primera regulación en inteligencia artificial, la Declaración de Santiago de Chile, donde países de Latinoamérica firmamos también estos acuerdos. Y es que este tema, como puede traer muchísimos beneficios y puede transformar por completo todos los sectores, absolutamente todos los sectores, también tiene riesgos. Al ser una tecnología emergente, estamos aprendiendo qué nos va a traer la inteligencia artificial. A mí docente, a mi alumno, a mi empresario, a mi pequeño empresario, a mi trabajador. O sea, ¿qué hay para mí con la inteligencia artificial? Estamos aprendiendo. ¿Y qué hay para mi gobierno?
Entonces, en este camino de aprendizaje, en este camino en el que todos los países estamos, desde México se crea en abril de 2023, hace 9 meses, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque es un modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza que es fundamental, donde están sentados en esta alianza todos los sectores. Está la iniciativa privada, está el sector, la sociedad civil, está la academia, están los gobiernos, está el Poder Legislativo, está el Senado y está la Cámara de Diputados, están organismos internacionales y están los organismos autónomos. Están absolutamente todos los sectores y estamos escuchándolos. Es tan relevante escuchar la voz de expertos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, los reguladores, nosotros los legisladores, nosotros el gobierno, y digo nosotros porque es México, es tan importante escuchar la voz de los expertos para construir una hoja de ruta, un mapa que le permita a los tomadores de decisiones tomar las decisiones correctas, porque equivocarnos en una mala regulación o en una regulación a prisas, porque es el tema a nivel mundial, puede ser un gran obstáculo para la innovación. Desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial creamos mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo en 6 temas principales: políticas públicas y derechos, educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos, innovación e industria. En estas 6 mesas, en 3 sesiones de cada una de las mesas, más de 200 expertos dieron su opinión tanto en cuál es el diagnóstico, pero también cuáles son las propuestas de política pública, de regulación y de modelo de gobernanza. Fue muy interesante escuchar algo en todas las mesas, en absolutamente todas las mesas, que era: necesitamos, antes de regular, antes de hacer una política pública, probar. Y esto es el sandbox. El sandbox es una caja de arena donde podemos de cierta forma experimentar, de cierta forma jugar antes de lanzar una regulación. Y esto funciona, es un símil con las medicinas. Por ejemplo, los medicamentos se prueban antes de salir al mercado y pasan por pruebas clínicas, por un proceso antes de que un medicamento salga realmente, se socialice y salga al mercado. El sandbox regulatorio es esto. El sandbox regulatorio lo que nos permite es, antes de regular, antes de hacer una política pública, experimentar, ver cómo sería usar la inteligencia artificial, por ejemplo, en salud, en un caso específico de salud, o en educación, o en un tema de datos. Y por eso se vuelve tan importante que estén los reguladores, que hayan estado los reguladores en estos meses trabajando en cómo debería de verse un sandbox regulatorio en México. Y no es nuevo, el sandbox regulatorio ya se usó e incluso está en la ley FinTech como un componente dentro de la ley FinTech. Está este sandbox regulatorio. También en el mundo, el sandbox regulatorio se está utilizando para probar regulación antes de regular. Así que quiero reconocer a los reguladores, al INAI, a COFESE y al IFT, que estuvieron como parte de este proyecto de sandbox regulatorio. Quiero agradecerle y felicitar a think tanks como el de Salma, al CIDE, a Jorge Ordelín, a la UNAM, a Pablo, que han estado trabajando en ciertos elementos de la inteligencia artificial, y el hecho de que estén aquí sentados Miguel, Gabriela, realmente lo que nos va a permitir es cuáles son los actores que deberían de estar dentro de un sandbox regulatorio, cómo debería ser un proceso de un sandbox regulatorio, cuáles son los reguladores que deben estar en un sandbox regulatorio. Y esto, para quienes nos escuchan, ya Roberto lo explicó muy bien, cómo es
este proceso que se ha estado trabajando durante estos meses. Y también algo muy importante, la colaboración internacional. La UNESCO ha estado acompañando a la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. CAF también va a estar acompañando a la alianza en casos de uso en México, porque la regulación, si bien debe ser local, debemos de pensar en México, no nos podemos desconectar de lo que está pasando a nivel global. Así que, pues, gracias, felicidades, y seguimos trabajando desde la alianza para seguir construyendo esto y poderle presentar a las candidatas y al candidato a la presidencia de México esta hoja de ruta que incluye la voz de absolutamente todos los sectores. Gracias por este trabajo de sandbox regulatorio. Me parece que el sandbox regulatorio va a ser una pieza fundamental, no solamente en la hoja de ruta, sino también en la regulación. Estamos haciendo una mesa de trabajo específica que también salió de las mesas de trabajo de expertos, específica de ciberseguridad, una mesa de trabajo específica de datos, una mesa de neuroderechos, una mesa de trabajo, de cómo va a impactar en materia laboral, y una mesa de trabajo en sandbox regulatorio. ¿Por qué? Porque estos fueron los 5 temas más importantes que salieron o que se repitieron más en las mesas, y por eso queremos ver si estos son temas que se pueden llevar a iniciativas de ley en muy corto plazo. Muchas gracias, y creo que me extendí, pero sí quería darle voz a cientos de expertos que han estado participando y que a través de mí, que han puesto la confianza en mí y en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Me parece muy relevante lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo desde allá. Muchísimas gracias, Sisi. Muchísimas gracias, senadora Lagunes. Sobre todo gracias por su liderazgo y por lograr juntar estas voces para ir definiendo la agenda digital en México, no solo de inteligencia artificial, sino de manera general, que es definitivamente un componente primordial para el desarrollo económico y social de nuestro país. Pues entonces ahora abramos un poco ya, hablemos tal cual de lo que es el proyecto Sandbox. El objetivo de tener este evento en línea, como yo les comentaba al principio, es, hemos tenido 3 sesiones presenciales, una en el Senado, una con reguladores y una con el INAI en particular. Desgraciadamente no toda la gente ha podido asistir porque han sido presenciales, y es por eso que en este momento estamos llevando este evento en línea para que cualquiera que quiera participar y darnos opiniones o enviarnos opiniones vía correo para que sean incluidas en el desarrollo de este proyecto, se incluyan. Yo le doy brevemente la palabra al presidente de la AMSI para que nos dé una bienvenida y les explique entonces un poco más acerca del proyecto. Muchas gracias, sí, pues solamente reiterar el agradecimiento por la asistencia a quienes nos acompañan en la plataforma y también a las expertas y expertos que nos acompañarán compartiendo su experiencia y su visión sobre este tema tan importante, como ya lo han referido tanto Roberto como la senadora. Así que sin más, pasamos a hacer un pequeño recuento del alcance del proyecto para que todos ustedes conozcan cuál es el objetivo de este proyecto Sandbox y las grandes oportunidades que se detonarán a partir de ello, y sobre todo a través del trabajo conjunto colaborativo de los distintos actores. Entonces, volvemos contigo, Sisi. Vamos a compartir la presentación sobre el proyecto y después avanzamos en la agenda. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Como les comentaba, este proyecto surge o resultado de las conversaciones o de las sugerencias de los expertos en el marco de la ANIA, financiado por el Reino Unido. El Reino Unido, no sé si podemos compartir por ahí la presentación, Ernesto. Listo, ahí estamos. Muy bien, y si le damos, perfecto. Si pasamos a la siguiente lámina, bueno, está cargando.
El Reino Unido, como les había dicho, ha sido un aliado significativo para México en el desarrollo de del fortalecimiento de capacidades institucionales para México. Em, Pasamos a la siguiente, por favor. Ya desde hace 5 años, al finales de la administración pasada, el Reino Unido había financiado el desarrollo del documento hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, que recopiló las opiniones de más de 60 expertos. Fue liderado por Oxford Insight con el apoyo o en conjunto con C-Minds. Y este proyecto ahora tiene dos objetivos. Eh, Identificar o actualizar este documento, este mapeo de actores y mapeo de dónde está México ahora en inteligencia artificial, actualizar el documento del 2018 y analizar el apetito para poder implementar un mecanismo regulador como es el sandbox regulatorio en México. Pasamos a la siguiente. El sandbox regulatorio, muy bien lo decía, lo explicaba la senadora Lagunes, no es un mecanismo complejo, ni necesitamos tener capacidades regulatorias, o el regulador más bien no tiene que ser muy complejo. Hay tantos sandbox como casos de negocio, como oportunidades para identificar. Es más bien sentar en una mesa a todos los actores involucrados para identificar qué funciona, qué no funciona, y más bien es desmitificar este componente sandbox regulatorio. La siguiente, por favor. El sandbox regulatorio, lo explicaba también Roberto, además del Reino Unido ser uno de los pioneros en la aplicación de este mecanismo regulatorio, sobre todo en inteligencia artificial, ha sido ya aplicado, está siendo aplicado en diferentes partes del mundo. Aquí menciono algunos. En América Latina, Brasil está también ya aplicando un sandbox regulatorio para inteligencia artificial en componente de datos personales. Noruega, Singapur, la Unión Europea, que tiene esta normativa en materia de regulación el continente, para la Unión Europea, empezando por España como un piloto con un sandbox. Y además, este componente sandbox no solamente se implementa de manera individual, ya queda identificado en tratados comerciales como el DEPA, que es el acuerdo comercial entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda. Entonces es un mecanismo bastante conocido. Pasamos a la siguiente. Inclusive es conocido para México. La senadora nos hablaba de México, ya incluye este componente regulatorio, este mecanismo regulatorio en la ley FinTech. No hemos tenido el éxito en la aplicación, pero no es un mecanismo que sea ajeno al país. La siguiente. El desarrollo de este proyecto, les comentaba, ha llevado una serie de conversaciones para identificar los retos y el apetito de todos los actores involucrados que tendrían que implementar. En este momento, desafortunadamente, México no cuenta con una agencia en materia de inteligencia artificial, pero sí tenemos reguladores que analizan y norman el sector digital desde diferentes aspectos. De ahí a que tuviéramos conversación con todos los actores involucrados. Tuvimos un evento de sandbox en el Senado de la República a finales de noviembre, un evento a mesa cerrada, a puerta cerrada con los reguladores y otro con el INAI para identificar qué retos, oportunidades y qué es lo que tenemos que hacer para poder implementar este mecanismo regulatorio. Pasamos a las siguientes, por favor. Y la siguiente. Y la siguiente. Bueno, ahí son unas fotos de lo que fue el evento en el Senado con el apoyo de la senadora Alejandra Lagunes, el apoyo, el evento de los reguladores, auspiciado en las instalaciones de uno de ellos. La siguiente. Les hablaba un poco de desmitificar la figura del sandbox. No es una figura tan complicada. Muchos reguladores podrán creer que eh, de- consume muchísimo tiempo, y esto también creo que depende del alcance y la magnitud y de los recursos que se tengan disponibles, pero esto creemos que siempre puede ser, que siempre se puede manejar. Es sentar a la mesa a varios actores
no solamente con una visión desde el regulador, sino desde inclusive la sociedad civil, el mismo componente empresarial y todos los actores que vayan a resultar involucrados. La siguiente, por favor. Como les comentaba, cada implementación de Sandbox tendrá un aspecto diferente según variables como la jurisdicción nacional, el marco institucional y el problema que se está resolviendo. Sin embargo, sí entendemos y estamos conscientes que esta cooperación internacional en materia de intercambio de experiencias e intercambio de conocimiento y que ha resultado de lecciones aprendidas en la implementación de Sandbox en otros países es muy útil para que podamos ir construyendo algo mucho más sólido en este país. Y la siguiente, por favor. Yo con esto les doy una muy breve descripción de lo que ha sido el proceso logístico de este proyecto. Esta mesa en línea en la que estamos participando todos es la última de las actividades de conversatorios y difusión de lo que es el proyecto. Los resultados del proyecto se presentarán a principios de marzo, dejaremos saberlo en línea. Y además de esto hay una encuesta que les vamos el link se los vamos a colocar en esta sesión, además de distribuirla en línea. Nos sería muy útil identificar cuáles son los retos que ustedes perciben desde el componente empresarial para identificar retos y oportunidades en el desarrollo de nuevos modelos de negocio bajo el marco de la inteligencia artificial, pero el resultado de este proyecto se finaliza en marzo. En la página de AMSI podrán ir viendo cuál es el desarrollo. Estamos en el proceso de comenzar a estructurar y escribir los resultados de las conversaciones, pero lo que nosotros queremos también es su participación. La participación de todos es importante. Por favor, siéntanse libres de emitir sus opiniones de manera escrita al correo que también les estamos poniendo en el chat de esta sesión. Y esta fue una breve fotografía de cuál ha sido el proceso del proyecto. Yo quiero darle la palabra a Ernesto para que abramos la conversación ahora sí y podamos tener la retroalimentación de todos los actores que están contribuyendo a la agenda de inteligencia artificial en el país. Muchas gracias, Sisi. Pues como ven, ha sido un proceso colaborativo y será sumamente valioso, como ya mencionaba Sisi, la participación de todas y todos en la encuesta y que nos puedan hacer llegar cualquier aportación extra. Ahora pasamos a una pequeña exposición que va a ser muy enriquecedora para tener un panorama de la madurez de México en materia de inteligencia artificial. Entonces, vamos con Pablo Fuentes, quien presentará qué tan preparado está México en materia de inteligencia artificial. Muchas gracias, Pablo, de Oxford Insight, por compartirnos esta ficha y este panorama de México como país en este contexto de inteligencia artificial. Adelante, por favor, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, buen día. Muchas gracias a Lamsid, a Ernesto, a Sisi por la invitación. Y la verdad es que, pues, enhorabuena por todo el trabajo que están realizando con el sandbox regulatorio. La verdad es muy alentador ver que este tema cada vez se está elevando más y más en la agenda pública en México y que cada vez más actores se suman a la conversación. Entonces, pues bueno, muy, muy feliz de estar aquí. Yo les voy a platicar un poco sobre el desempeño de México en el Government AI Readiness Index, que les voy a platicar un poquito más a detalle de qué se trata. Y también quiero darles pues más o menos un resumen sobre cuáles son las principales fortalezas y áreas de oportunidad en cuanto a la gobernanza y las políticas de inteligencia artificial en México. Pero primero me presento súper rápido. Yo soy Pablo Fuentes Nettel, soy consultor en Oxford Insights. Somos una consultoría basada en Reino Unido que se enfoca principalmente en temas de innovación pública, transformación digital y uso de la inteligencia artificial en el sector público. Y como parte de nuestra misión, pues buscamos poner la tecnología al servicio del bien común. Y
la verdad es que en ese sentido la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta muy útil para los gobiernos y sobre todo para la transformación de los servicios públicos, ¿no? Hoy vemos que la inteligencia artificial tiene capacidades para mejorar la prestación de servicios públicos, hacerlos más accesibles, hacer los servicios más eficientes también y también mejorar los procesos internos de los gobiernos y de las administraciones públicas para hacerlas más efectivas y eficientes. Y asimismo, pues la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado importante para abordar retos comunes o retos públicos, ¿no? Y bueno, pero también al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que hace falta una mayor comprensión sobre qué elementos son necesarios para permitir el aprovechamiento de la inteligencia artificial, cómo impulsar el desarrollo de soluciones que incorporen IA de forma innovadora y que sea y de forma efectiva en el sector público. Y asimismo, pues, qué se necesita para utilizar esta tecnología de forma efectiva, pero también súper importante, de forma responsable. Y con eso en mente, pues en Oxford Insights desarrollamos el Government AI Readiness Index. Este es un índice que mide el grado de preparación de los gobiernos para integrar la inteligencia artificial a los servicios públicos. Y bueno, creemos que es un recurso muy útil para llevar a cabo análisis comparativo, para un aliado importante para quienes están formulando las políticas públicas, para monitorear el progreso, pero también para identificar desarrollos, tendencias e iniciativas claves que están sucediendo a nivel regional y global. Y asimismo, conocer distintos enfoques sobre políticas públicas, sobre modelos de gobernanza y regulación en torno a la inteligencia artificial. Y bueno, recientemente, en diciembre del año pasado, publicamos la 6ª edición del índice. Este año medimos 193 países y los medimos a través de tres principales pilares, que son gobierno, que se enfoca pues en los marcos de política pública, gobernanza y regulación que un gobierno está implementando. También medimos qué tan maduro es el sector tecnológico de ese país. Finalmente, la incorporación de inteligencia artificial en los servicios públicos pues requiere de proveedores, requiere de una base amplia de empresas que sean capaces de proveer con soluciones innovadoras a los gobiernos. Y finalmente medimos la infraestructura, la calidad de la infraestructura y los datos, que nosotros creemos que son los principales habilitadores para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, les quiero compartir rapidísimo cuáles son los principales hallazgos a nivel global. Creo que esto nos sirve un poco para poner en contexto cómo está la situación de México. Por ejemplo, hemos visto que ha disminuido el número de países que han publicado una estrategia nacional de inteligencia artificial. Sin embargo, los países que están actualmente trabajando en esto son cada vez más, o sea, el grupo es cada vez más diverso. Hoy encontramos países de renta media y de renta media baja trabajando en el desarrollo de estrategias nacionales de inteligencia artificial, cuando en años previos lo que veíamos es que las economías más grandes del mundo eran las que estaban trabajando en formalizar su visión de IA. Al mismo tiempo estamos viendo trabajo en estrategias en geografías que usualmente no se encontraban dentro de este espectro. Hoy vemos que hay países en África subsahariana que ya están trabajando en eso, lo cual no veíamos en años anteriores. Y pues bueno, se está diversificando, digamos, el grupo de países que trabajan en esto. Al mismo tiempo, vemos que, bueno, existe una disparidad y una brecha importante en cuestión de la madurez del sector tecnológico entre las economías más desarrolladas y los países en desarrollo. Sin embargo, vemos países como el grupo de los BRIC, que son excepciones interesantes y que están demostrando que tienen compañías fuertes que pueden competir a nivel global. Bueno, lamentablemente sigue existiendo una brecha digital muy, muy importante a nivel global, lo cual pues obviamente tiene un impacto muy fuerte en quién se beneficia de los desarrollos de inteligencia artificial. Y finalmente incorporamos un cuarto hallazgo que creemos que es bien importante, que es que 2023 vio un incremento súper importante en cuestión de colaboración internacional. Como mencionaba la senadora Lagunes, han habido
hubo esfuerzos muy importantes el año pasado, como la Declaración de Chile, la cumbre sobre uso responsable de la inteligencia artificial en el Reino Unido y demás foros que han permitido que distintos actores globales pues se sumen a la conversación y demos un paso hacia una mejor gobernanza global de la inteligencia artificial. Y bueno, ahora les voy a platicar súper breve sobre el caso de México. Y quiero empezar con un mapa de 2018. Este mapa muestra los países que contaban con una estrategia nacional de inteligencia artificial o que estaban en proceso de desarrollar una. Como podemos ver, México estaba cerca de ser uno de los 10 primeros países en contar con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Ningún país de Latinoamérica en 2018 contaba con una. Solo un país de renta media alta contaba con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y si nos vamos a 2023, el panorama luce pues bastante diferente. Hoy vemos que en el mundo hay más de 64 países con una estrategia, más de 14 países anunciaron una estrategia en el transcurso del último año. Hay 15 países de renta media alta con estrategias, más de 6 países de la región también con estrategias publicadas y México, pues ya no lo consideramos como estrategia anunciada porque pues lamentablemente no se ha continuado con esos esfuerzos. Sin embargo, pues se están dando pasos importantes y ejemplo de ello pues son estas conversaciones, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que creemos que están poniendo los cimientos o más bien recuperando los esfuerzos que ya se habían realizado previamente en México y es un paso importante hacia formalizarlo y crear una estrategia nacional de inteligencia artificial. Entonces, si nos vamos a pues evaluar el desempeño de México pilar por pilar, vemos que el pilar de gobierno es el que presenta las mayores áreas de oportunidad, principalmente por la falta de formalización de la visión de inteligencia artificial por medio de una estrategia, pero también por la falta de adopción de principios para el uso ético de la inteligencia artificial. Se han dado también pasos importantes en esa materia con las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología del año pasado. Y bueno, sin embargo, hay algunas fortalezas en este sentido. Vemos que México tiene una base muy sólida de digitalización en el gobierno, que finalmente es un habilitador súper importante para fomentar la innovación tecnológica, para hacer las tecnologías emergentes más accesibles al público en general y también para mejorar los procesos de contratación pública, ¿no? Y ahora, si nos vamos a explorar un poquito el sector tecnológico de México, vemos que México cuenta con compañías tecnológicas muy, muy innovadoras. Estamos en el top 3 regional. Sin embargo, cabe recalcar que estamos a 10 puntos de Brasil, que es el número 1 en este regional, en este rubro. Pero bueno, es de destacar que México es el segundo país de Latinoamérica con más empresas unicornio y uno de los 30 países en el mundo que cuentan con una. México en este caso cuenta con 7 empresas unicornio, lo cual habla de que es un ecosistema bastante innovador. Y también cabe destacar que tenemos una base sólida en capital humano. Por supuesto, aún hay trabajo por hacer en ese rubro, pero haciendo el análisis comparativo a nivel global y regional, México cuenta con capital humano bastante calificado. En cuestión de infraestructura y datos, es el pilar más sólido de México. Estamos más de 10 puntos arriba del promedio global y destaca principalmente una base muy, muy sólida en cuestión de representatividad de datos y disponibilidad de datos. México cuenta con un sistema de protección de datos personales, con agencias como el INAI, pero también con una política de datos abiertos muy interesante y que sin duda pues son una base importante para aprovechar las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Y nada más para terminar con el análisis sobre México, les quería mostrar estos gráficos comparativos. Como vemos, si comparamos el desempeño de México contra América Latina y el Caribe y los países de renta media alta, que es el grupo de ingreso, esto está basado en los grupos de ingresos propuestos por el Banco Mundial y México se encuentra dentro de los países considerados de renta media alta. Y si vemos, los gráficos son similares. Vemos que las principales fortalezas de México están del lado izquierdo en cuestión de infraestructura y datos. También podemos notar que tenemos una
un sector, un ecosistema de empresas innovador. Sin embargo, eso no se ha aprovechado el potencial al máximo debido a que no contamos con marcos de políticas públicas que potencialicen esa fortaleza, ¿no? Entonces, pues, este tipo de esfuerzos, la ANIA, el sandbox regulatorio son definitivamente pasos súper importantes y súper necesarios para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Y bueno, ya nada más para terminar, les quería contar sobre otros recursos que tenemos en Oxford Insights que podrían ser relevantes para la audiencia. El programa de AI Readiness consta de 3 elementos principales: el índice, del cual ya les platiqué, pero también contamos con una herramienta de autoevaluación dirigida para servidores públicos que les permite a los servidores públicos, pues, darse una idea de qué tan preparados están para adoptar el uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, si van a nuestro sitio web, podrán ver que aquí podrán descargar nuestra herramienta de autoevaluación, que es básicamente una hoja de Excel que ustedes pueden llenar y les dará una calificación al final, y pues con eso tendrán un mejor diagnóstico de qué tan preparados están como gobiernos. Esto aplica para gobiernos locales y también para gobiernos nacionales. Entonces, pues creemos que es algo que puede ser de su interés. Y también los invitamos a conocer nuestra Spotlight Series, que finalmente es una colección de casos de estudio a nivel nacional que cuenta las experiencias basado en entrevistas con servidores públicos. Entonces tenemos casos de estudio sobre países como Canadá, sobre países como Uruguay, que creo porque creemos que el índice es una herramienta sumamente útil para tener una visión general un diagnóstico general sobre cada país, pero lo que hace este producto es meterse más a detalle a contar la experiencia, cuáles han sido los principales retos, obstáculos en la implementación de políticas de inteligencia artificial y cuál es el enfoque que cada país está aplicando para este caso. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo en mi presentación. Espero que les haya sido interesante. Y pues bueno, feliz de compartir la presentación, compartir estos recursos y contestar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir esta ficha de México en este proceso de madurez que están evaluando y que sin duda fortalece este proceso de diagnóstico que permitirá avanzar con mayor atino en los siguientes pasos para el diseño de política pública. Entonces, te agradecemos, Pablo Fuentes Nettel, por su exposición, por compartirnos esta ficha respecto de México y qué tan preparado está México para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bien, pasamos ahora al bloque de participación de nuestras invitadas e invitados. Y qué mejor con esto que nos ha comentado Pablo para conectar con nuestra experta, colega y amiga Salma Jalife, a quien le agradecemos su participación. Salma es presidenta del Centro México Digital y verán cómo hace una conexión perfecta después de lo que nos ha expuesto Pablo. Así que, Salma, bienvenida, y si gustas, por favor, presentar, adelante. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes nuevamente. Felicito a Ania por todos estos ejercicios que están haciendo de manera colaborativa y multidisciplinar, y además también multisectores, ¿no? También le saludo a Reino Unido por siempre estar apoyando esta innovación de los trabajos que hacemos en México, y obviamente a ustedes, a Ernesto de Amcidia y a Cici de la Peña, porque meten muchas horas, hombre, importantes para que esto suceda. Muchas gracias, Pablo. Es importante que sepamos dónde estamos. Nosotros en Centro México Digital, y ahorita en estos 3 minutos les voy a contar lo que hacemos y cómo se asocia a esto que vamos a trabajar hoy. Nosotros pensamos que si no medimos, no podemos mejorar lo que no medimos. Entonces, para nosotros, pues es muy, muy valioso que identifiquemos en dónde estamos.
Lo que sí Centro México Digital tomó como una estrategia es no quedarnos a nivel nacional, sino bajarnos a nivel subnacional, porque es muy importante identificar si en los países como México, que son tan grandes, existen diferencias a nivel subnacional. Y evidentemente hemos encontrado muchas diferencias, pero les voy a compartir ahorita una presentación rápida, nada más para enseñarles cosas. Tenemos un índice de desarrollo digital estatal donde estamos midiendo infraestructura a través de varios subpilares, sobre todo la asequibilidad en México. El nivel socioeconómico es importante que identifiquemos dónde hay que focalizar subsidios y las infraestructuras de datos que cada vez se vuelven más relevantes, no solo las de telecomunicaciones, luego las capacidades de la sociedad y los gobiernos, y el tercer pilar que medimos es las capacidades de innovación y adopción tecnológica por parte de las empresas. Y entonces me voy a enfocar a esa parte. Bueno, aquí lo que buscamos es identificar todas las brechas y obviamente en inteligencia artificial seguramente vamos a ver muchas brechas, no solo en el uso, sino en el talento que puedan tener el capital humano, como bien lo mencionabas tú, Pablo, en el análisis que hacen ustedes. Simplemente nada más para darles una visión de lo que está pasando en México, la adopción tecnológica por parte de las empresas, pues todavía es muy baja. Si vemos inteligencia artificial se encuentra en 4%, seguramente del año pasado a este año va a incrementarse muchísimo, pero se va a incrementar en el tema de inteligencia artificial generativa y no en todas las demás ramas de la inteligencia artificial, que también son muy relevantes. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir viendo, todavía no lo podemos bajar a nivel subnacional esto, porque no nos contestan las empresas las encuestas. Necesitamos 200 respuestas formales y que sepamos que es información fidedigna de cada estado y de una diversidad de sectores económicos muy relevante, porque si solo hacemos para TICs, pues vamos a sesgar mucho la información. Entonces aquí nosotros todavía estamos haciendo un trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex, con otros actores, con las secretarías de Economía, para poder aterrizar esta información y que sea más precisa por estado, ¿no? Y también incorporando el tema de ciberseguridad, que también se habló mucho cuando Alejandra Lagunes nos introdujo el tema. También en ciberseguridad tenemos muchas áreas de oportunidad en México que tenemos que resolver para las empresas que se desarrollan en nuestro país, sobre todo porque son micro y pequeñas empresas que forman parte de una cadena de suministro y que necesitamos nosotros incorporarlas en este mundo digital y que puedan así insertarse plenamente en esta innovación. Y finalmente, lo único que les quiero decir es qué estamos haciendo además de eso. Hicimos una estrategia desde agosto para identificar 24 temas clave, y dentro de estos 24 temas les voy a mostrar el 18 es inteligencia artificial generativa por la coyuntura que tiene, pero hay abajo otro que se llama tecnologías de fronteras, donde debe de estar inteligencia artificial y las demás tecnologías, donde tenemos que trabajar para mostrarles a las candidatas y candidatos que son muy relevantes todos estos temas y que tienen que estar en nuestra Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues muy importante el que nosotros también trabajamos en sandbox regulatorios y sobre todo asociados a temas como la inteligencia artificial que nos permitan ir modificando la forma en la que hacemos las cosas y que aceleremos un poco más la visión que tenemos del uso de estas herramientas tecnológicas y que quizá construyamos marcos legales basados en riesgos que nos permitan pues convivir con estas tecnologías y tratar de prevenir el que los riesgos se nos salgan de las manos. Entonces, hasta ahí me quedo yo y continuaré conversando con ustedes en los próximos 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por aportar este panorama también que han realizado desde el centro. Y pasamos ahora con Miguel
Miguel González Mendoza es profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey y también integrante de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Adelante. Es todo un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la senadora Lagunes por su liderazgo en esta iniciativa. Sí, sí, Ernesto, Salma, realmente que con todos es todo un honor estar aquí y platicar un poquito de la experiencia. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia de dos principales organizaciones, obviamente el Tecnológico de Monterrey, pero también la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial como un ejemplo de una obviamente parte de una academia eh, que está dedicada desde hace más de 30, casi 35 años aquí en México por el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues bueno, eh, primeramente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial está dedicada desde hace esos 35 años al desarrollo de la inteligencia artificial, pero normalmente ha estado muy del aspecto académico y obviamente científico. Y actualmente en esos años pues ha evolucionado de tal suerte que tenemos un congreso internacional que se da en inglés y que obviamente está arbitrado y muy bien posicionado a nivel Latinoamérica como de hecho es el congreso más importante en inteligencia artificial, obviamente en inglés, pero en América Latina. De hecho, esto lo dice Springer y que con muy buena aceptación. Y obviamente, pues bueno, desde el año 2000, pues se hace año con año. Y tenemos un congreso que es en español, que obviamente es el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, para poder acercar esto más hacia los estudiantes, sobre todo a nivel profesional, aunque ya hemos tenido alumnos a nivel preparatoria, obviamente, y pues no solamente es en México, sino que ya tenemos pues participación de gente a nivel iberoamericano, de España, de Chile, Argentina, Colombia, y con una buena participación, afortunadamente, año con año. Esos son los principales dos congresos que tenemos y obviamente una revista de divulgación que se llama Computer Sapiens, que también está disponible y que nosotros queremos, obviamente, abrirlo todavía a más público, porque pues se queda en estos momentos muy a nivel de la página web y queremos impulsarlo más a través de redes sociales. Eso es lo que hace la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y en los últimos, básicamente, 6 años, pues obviamente ha tenido más dinámica con la industria, que siempre la ha tenido. De hecho, IBM estuvo en el comité fundador en los 80, pero de una manera más recurrente en los últimos 6 años, incluyendo obviamente esta iniciativa de la parte de inteligencia artificial. Y bueno, por otro lado, en el Tecnológico de Monterrey, quisiera decirles que en realidad la parte de inteligencia artificial forma parte de la estrategia de desarrollo, obviamente, de los planes educativos. En todos los planes educativos a nivel profesional y posgrado está inteligencia artificial, obviamente desde su desarrollo científico, con los programas científicos, pero también con los programas tanto en la Escuela de Humanidades, Ciencias Sociales y obviamente los demás de ingeniería. Y para poder impulsar no solamente a nivel científico, sino también de innovación y transferencia tecnológica, tenemos 3 institutos actualmente. El primer instituto es el Instituto para el Futuro de la Educación. Justo ahora tenemos este congreso, el IFE Conference, y la verdad es que es una iniciativa que precisamente impulsa hacia el desarrollo de la educación, y en una de ellas es el año de la inteligencia artificial. De hecho, comenzamos el año pasado y estaremos básicamente ahora muchas iniciativas para poder mejorar eh, pues muchos de los ámbitos de la educación superior principalmente. Por otro lado está como el Instituto de Futuro de Educación, tenemos el Instituto para la Obesidad, igual, así como nosotros tenemos básicamente grandes problemas, retos en salud. Está identificado que la obesidad es el principal problema que tenemos en México y esto acarrea muchos problemas. Entonces, de alguna manera, desde nutrición, diabetes, etcétera, tenemos investigación que también tiene mucho que ver con la parte de inteligencia artificial. Y final de cuentas, para no extenderme mucho, tenemos el Instituto para los Materiales Avanzados. Y esta parte de los materiales es muy interesante porque esto nos lleva precisamente desde el manejo de energía, el almacenamiento, hasta básicamente nuevos materiales y reciclables. Esto en vistas de la sustentabilidad. En todos ellos tenemos la parte de inteligencia artificial de una manera recurrente y obviamente pues el TEC va a tener una estrategia que en los últimos 15 años ha llevado hacia mejorar nuestra investigación, pero no solamente eso, sino tratar de que
esta investigación tenga un impacto positivo en nuestra agenda. Y es de esta manera como a través de estos institutos, pues tenemos una estrategia muy focalizada en estos tres grandes ámbitos. Hasta aquí dejo aquí la intervención en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por aportar esos esfuerzos desde la academia que sin duda son y serán sumamente valiosos. Ahora vamos desde la perspectiva de la industria o más cercana al trabajo de la industria con Mauricio Leal Hernández, quien es director del Centro de Innovación Industrial e Inteligencia Artificial, CIA. Adelante, Mauricio, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy. Bueno, nosotros como centro, digo, para los que no nos conozcan, nosotros estamos ubicados en Nuevo León, en Monterrey. Y algo relevante cuando me pongo a pensar cómo contribuimos como centro, yo pienso primero en dos componentes que me gustaría resaltar, que es la tecnología, que ya hablamos mucho aquí de tecnología, y el segundo componente igualmente relevante, o quizá el más importante, es la gente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder desarrollar la inteligencia artificial en las organizaciones? Porque sí, digo, ya vimos ahí algunos números que nos mostró Salma, donde pues sin duda es revelador, ¿no? Que todavía el proceso de adopción es muy poco, o que incluso pues es hasta difícil saber qué están haciendo las organizaciones, ¿no? En términos de inteligencia artificial. Entonces, pues eso nos plantea un reto muy interesante. Y eso lleva al segundo punto, que como centro nosotros creemos en el concepto de ecosistema, que está muy alineado con lo que queremos hacer aquí, con lo que estamos proponiendo, con lo que mencionaba también Roberto, de crear ese espacio de colaboración en donde podemos desarrollar inteligencia artificial. Y nosotros como centro creemos mucho en el ecosistema y en todos los jugadores claves deben de formar parte de ese ecosistema. Por un lado están los desarrolladores de la tecnología, los que están haciendo las innovaciones, cómo estamos conectados con ellos, otra vez como centro, para acercar eso a la industria. ¿Qué estamos haciendo para poder acercar esa tecnología a la industria? Entonces, el sandbox sería un mecanismo perfecto. Nosotros a nuestro nivel tenemos un laboratorio, hacemos pruebas aquí, le ofrecemos siempre a la industria pruebas de concepto, pruebas piloto, desarrollar de los famosos MVPs, pero crear ese sandbox regulatorio a un nivel, digámoslo así, nacional, y por qué no esa colaboración internacional con jugadores claves, sería muy beneficioso para que México se pueda posicionar. Ya vimos también los datos que mostró Pablo, que pues son también impactantes, porque la brecha o el camino que tenemos que recorrer es importante todavía. Por otro lado, dentro del ecosistema, y bueno, ya también lo escuchamos por parte de Miguel, está el sector que nosotros llamamos academia y organizaciones. Aquí creo también que no solo la academia, sino tenemos que agregar un concepto que muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con el tema de los clústeres. Aquí creo que iniciativas como las que dirige Salma podemos canalizarlas a través de los clústeres, Salma, para acercarnos a esas industrias, a esos sectores que tú necesitas y decirles, oigan, necesitamos información, necesitamos saber dónde estamos parados y cuáles retos se están enfrentando. Entonces creo que también la relación con los clústeres va a ser muy importante para el desarrollo de esta iniciativa. Y bueno, creo que el aspecto otro más relevante es, ya para cerrar mi primera intervención, es el tema que nosotros ofrecemos a nuestros clientes o a la industria, es un concepto de co-creación. Y ese concepto de co-creación significa, vamos a generar el conocimiento, vamos a generar, a desarrollar evangelización en términos de qué puede hacer la inteligencia artificial por los distintos sectores, y en conjunto desarrollar las soluciones e implementar las soluciones. Y eso nos va a permitir que no solo nosotros como facilitadores, sino la industria como adoptantes de la tecnología puedan sacar el mejor provecho. Entonces, bueno, ya me extendí un poco más del tiempo que tenía. Ahorita hago otros comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, por compartir esto que están trabajando desde el centro. Y vamos ahora con Gabriela Ríos Landa, quien es jefa de exploración del Laboratorio de Aceleración del PNUD en México. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a las y los organizadores del evento. Nos da mucho gusto sumarnos a esta serie de eventos y conversaciones
desde el PNUD o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, les quiero compartir cuál es la visión que tenemos para el tema de inteligencia artificial. Desde el PNUD creemos que la inteligencia artificial puede ser un acelerador del desarrollo sostenible si se toma de manera ética y de manera responsable. Pensamos que la inteligencia artificial puede y debe de estar al servicio de la humanidad. Y lo que queremos impulsar como parte de nuestra estrategia digital es la idea de que los seres humanos y la inteligencia artificial se pueden complementar. Esto puede abrir múltiples oportunidades en distintas dimensiones, como pues, el crecimiento económico, el productivo, atención sanitaria, educación, etcétera, muchos de los cuales ya se han ido mencionando a lo largo de estas conversaciones. Pero claro que la adopción y el desarrollo de esta tecnología pues debe de llevarse a cabo con cautela para poder prever y anticiparse a los riesgos y evitar que su aplicación profundice vulnerabilidades y desigualdades existentes y evitar que ocasione nuevas. Entonces, por eso creemos que es muy importante que para poder diseñar nuevas soluciones que permitan el aprovechamiento de la inteligencia artificial, de manera ética, se habiliten este tipo de entornos de experimentación seguros, controlados y de manera responsable. Y ya más concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el área de laboratorio de aceleración, que es en donde yo estoy dentro del PNUD? Pues hace el año pasado, cuando empezó a exponenciarse la aplicación y adopción de la inteligencia artificial generativa de manera más generalizada, pensamos que sería necesario y que podríamos contribuir a entender cuáles son las oportunidades y los riesgos de este tipo de inteligencia en particular. Y de las múltiples posibilidades en las que podíamos enfocarnos, decidimos centrarnos concretamente en el tema de provisión de servicios públicos, que como bien decía Pablo Fuentes en su presentación, pues la transformación de servicios públicos es un gran área de oportunidad para aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, concretamente estamos iniciando un proyecto para enfocarnos en inteligencia artificial generativa y en cómo se puede aprovechar en la provisión del servicio público, esto viéndolo desde el lado de las personas funcionarias, pero también entendiendo cómo se puede aprovechar para la obtención de los servicios, es decir, entendiendo la problemática, identificando soluciones también desde las personas, desde la visión de las personas, desde los ciudadanos. Entonces, este es un proyecto que está en curso, estamos desarrollándolo actualmente, estamos en esta fase de exploración y de entendimiento de la temática, buscando potenciales aliados gubernamentales con los que podamos colaborar y ya dependiendo de con quién nos terminemos aliando, centraremos nuestra atención en quizá un servicio público en específico, porque finalmente a lo que queremos llegar es a un caso práctico que nos permita probar alguna solución y generar evidencia que ayude a la toma de decisiones en la adopción de este tipo de tecnologías en México. Y es desde ahí, desde donde queremos contribuir a las conversaciones de este ecosistema. Entonces, hasta ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Gabriela. Igual importante tener la visión de desarrollo sostenible en este enfoque de participación que Naciones Unidas tiene y que va a ser muy, muy conveniente que esté integrado a este ecosistema. Y vamos ahora con nuestro último participante de esta ronda, que es Jorge Luis Ordelín Font, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Jorge Luis, por favor, adelante y bienvenido. Hola, bueno, muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que es un verdadero placer participar y bueno, estar acá, sobre todo con personas muy conocidas y bueno, compartirle más o menos nuestra experiencia en relación a lo que está haciendo el CIDE o lo que se está haciendo para promover o potenciar el tema de la inteligencia artificial, sobre todo su aplicación en el sector público. Entonces, si me permiten, yo una pequeña presentación, es muy breve, pero es para que sobre todo las cosas se vea cuál es la idea que estamos llevando. Bueno, nosotros hemos venido trabajando concretamente en una primera propuesta de un registro de algoritmos del sector público mexicano. Es importante mencionar que esto parte de un programa fundamentalmente que desarrolla el profesor César Rentería Marín, que es un experto en el área de administración pública y bueno, y un servidor. Y nosotros tenemos un particular interés en todo lo que significa o todo lo que implica el uso de tecnologías de la información y concretamente el uso de inteligencia artificial
en el ámbito del sector público mexicano, qué se ha hecho y cómo se está haciendo. Y el año pasado, a finales del año pasado, se lanzó este cartel, que era fundamentalmente un cartel que, como van a ver, tiene un objetivo que es sumar a la sociedad civil, sumar a todas las personas que tengan algún conocimiento sobre estos particulares en materia de uso de algoritmos. Hay una cuestión que pudiéramos después definir sobre, bueno, el concepto de algoritmo, etcétera, pero el uso en el sector público mexicano. Acá lo importante o trascendente verdaderamente es que ya llevamos un conjunto, un grupo de meses trabajando en este repositorio. Verdaderamente tiene las características de ser más bien un repositorio de dónde se está usando. Y es una iniciativa que hemos seguido, la que se han desarrollado en otros países como pueden ser Chile o como pueden ser Colombia en el ámbito latinoamericano, ¿no? Entonces hay una primera relación de qué nos importa o por qué deberíamos hablar de algoritmos en el sector público o del uso concretamente de inteligencia artificial en el sector público mexicano. Y sobre todas las cosas, la visión que nosotros tenemos no solamente es tener en este caso el registro, tener en caso el repositorio por una cuestión de transparencia, sino también de saber cómo se está contratando la tecnología, cómo la tecnología se utiliza, cuáles son los parámetros éticos que se han seguido o no, y sobre todo creemos que es muy importante para fomentar el ecosistema de innovación nacional, es decir, para que se puedan saber cuáles son las principales experiencias que han existido, cuáles son los principales usos, en qué casos se están haciendo, quiénes son o cuáles son aquellas brechas que se han tenido que vencer o sobre todo aquellas barreras y cómo se han podido saltar. Yo creo que a partir de este concepto y sobre todo de la vinculación de actores, ahorita nos comentaban sobre la importancia de los ecosistemas, es muy importante. Pero no solo ver esta relación de cómo se utiliza o cómo se adopta en el sector público, sino también tener en cuenta cómo el ecosistema, cómo los agentes desde el ámbito de vista privado, los sistemas públicos incluso los sistemas públicos de innovación pueden participar. Es decir, cómo los privados, cómo las startups, cómo las pequeñas y medianas empresas pudieran incorporarse a prestarle estos servicios a la administración. Entonces, concretamente, nosotros lo que estamos haciendo es un mapeo de las aplicaciones de algoritmos de IA que se están utilizando en el sector público, sobre todo con la finalidad de describir su función, el servicio público al que atienden, cuáles son los modelos de gestión, desarrollo tecnológico. Estamos utilizando diversos mecanismos de acceso a la información, no solamente, evidentemente, el papel que se realiza a partir de las solicitudes de acceso a la información por las plataformas de transparencia, pero muy importante también los artículos periodísticos, los informes institucionales. Hemos tenido verdaderamente la gran mayoría de los que hemos identificado, alrededor de unos 20 hasta este momento, parte fundamentalmente sobre referencias directas. Y por último, lanzamos un cuestionario, que es un cuestionario muy sencillo, en el que simplemente nosotros estamos en un primer momento identificando. Ya que tenemos identificado que podemos saber en qué casos se están utilizando, tenemos todo un trabajo que realizar, que es contrastar información, saber verdaderamente si es un uso o no, si es verdaderamente un sistema de inteligencia artificial, saber cuáles son los nombres o cuáles los riesgos que pudieran existir, pero sobre todo también saber cuáles son cuál es la principal experiencia que se ha logrado tanto desde su fase de diseño, desarrollo e implementación, cómo se está realizando este proceso. Y a partir de ahí simplemente unos hallazgos, estos son hallazgos sobre todo parciales, que nos están ayudando a comprender este proceso. Lo primero que nosotros hemos identificado, bueno, es que la lógica de la contratación sigue la lógica de la tecnología. Esto parece muy fácil, parece que eso, pero verdaderamente tiene una carga muy importante, porque a veces pensamos que con una cuestión regulatoria, que con una cuestión de la contratación o una cuestión puramente jurídica, vamos a resolver los problemas que se están dando o los problemas que tiene la adopción y el desarrollo de la tecnología en el ámbito, sobre todo el público, que es el que estamos totalmente enfocados. Lo otro que tenemos también que siempre tener en cuenta es que se está hablando mucho de la IA generativa, pero verdaderamente no hemos identificado hasta este momento, no significa que no existan usos concretamente. Hemos identificado otros usos, otras aplicaciones de la misma inteligencia artificial, de tipos de inteligencia artificial que no necesariamente son de la IA generativa. Y eso evidentemente impacta en modelos de negocios o en la forma en la que se está contratando la tecnología. Yo incluso no le llamaría modelos de negocio, pero bueno, también tenemos toda una relación con respecto a si la forma en la que se contrata, la forma tradicional, el esquema tradicional que estamos manejando hoy por hoy en administración pública responde verdaderamente
exactamente a las necesidades de esta contratación, se parece más en algunos casos a un sistema de consultoría, de acompañamiento. Ahorita se hablaba de co-construcción, de co-creación, nosotros hablamos de co-construcción en el diseño, de importancia de que participen varios de estos actores, cuestiones como la previsibilidad, ojo, previsibilidad, no tanto, es decir, no estamos hablando de explicabilidad en este momento, sino también de cómo la previsibilidad incide en la determinación del objeto, las capacidades tecnológicas que tienen cada uno de los sectores, como pueden ser datos, infraestructura, recursos humanos, cómo esto incide entonces en la forma en la que se moldea o en la forma en la cual se están desarrollando estos contratos o estas relaciones. No siempre además son contratos, hay convenios, hay acuerdos de colaboración, hay incluso ejemplos que son clásicos de acompañamiento internacional, de financiamiento por parte de organizaciones internacionales. Y otra cuestión que es importante, que hemos también identificado muy rápido en este caso, es que hay algunos sesgos que tenemos, pero son sesgos en el conocimiento, sobre todo de la importancia de trabajar en cuestiones multidisciplinarias. Cuando hablamos de cuestiones éticas, no solamente estamos hablando de datos personales, las cuestiones o las relaciones con propiedad intelectual. El código abierto no significa necesariamente que sea un código que sea verdaderamente ético. Hay toda una serie de cuestiones y toda una serie de retos que nos marcan entonces una tendencia. Y por último, bueno, una especie de disclaimer que nosotros siempre hacemos o que tratamos de hacer en relación a este estudio que estamos realizando. Lo primero es que toda investigación tiene sesgo, es decir, ninguna investigación, en este caso que estamos realizando, es dogma, no estamos hablando de supuestos únicos, cada cual habla de su experiencia. Nosotros estamos tratando de evidenciar estas experiencias, de que queden claro de que en México se está trabajando, se trabaja mucho, incluso de que hay buenos casos que pueden ser incluso utilizados. No existen modelos únicos, esto es un traje a la medida, pese a cuando podamos utilizar modelos algorítmicos similares, verdaderamente no deben de ser desarrollados conforme a las especificaciones. Una cuestión importante, no tenemos respuestas para todos, verdaderamente estamos aprendiendo y si usted me pregunta, tenemos en muchos casos más preguntas que respuestas. Y por último, que esto siempre dejamos algo como tranquilo a las personas que no hemos encontrado hasta este momento robots en la administración pública mexicana, es decir, pero sí hemos encontrado usos de inteligencia artificial y de sistemas de inteligencia artificial muy importantes, incluso no solamente para agilizar procesos dentro del sector, sino también para resolver determinados problemas que existen en la administración pública. Y bueno, y por último, nada, acá les dejamos nuestros contactos, acá les dejamos también, por supuesto, cualquier ejemplo que nos puedan responder o que nos puedan apoyar en cuanto al tema de los algoritmos. CIDE.edu es nuestro sitio web donde estamos recogiendo este primer cuestionario para poder identificar estos casos de uso de IA en la administración pública. Es todo y verdaderamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartir este proyecto desde la academia y la investigación tan importante. Y bueno, ahora le pido, por favor, a quienes nos acompañan en este panel, que como ustedes han visto ha sido sumamente útil, que nos centremos en generar propuestas puntuales o alguna visión de cómo consideran debemos avanzar para la construcción del sandbox en materia de inteligencia artificial para México. Entonces, sigamos el mismo orden. Empezamos contigo, Salma, y solo para anunciar a quienes nos acompañan en la plataforma, después de esta ronda tenemos el espacio de participación de ustedes. Adelante, Salma, por favor. Gracias. Yo solo quiero, para resumir, les quiero presentar esta parte que sería los 7 pasos para diseñar este sandbox regulatorio. Obviamente, como dijo quien me antecedió, no hay una sola receta, pero pues para simplificar y para que podamos ir avanzando, pues necesitamos tener objetivos claros, necesitamos tener criterios para determinar qué empresas. Quiero aclarar que la convocatoria decía que debíamos de trabajar en empresas y particularmente en el tema de comercio internacional, por eso lo trabajé en ese sentido. Estos criterios de elegibilidad es a quiénes vamos a elegir para que participen en este sandbox regulatorio y qué productos deben de participar. El periodo de prueba se tiene que definir claramente. Debe de haber una supervisión regulatoria de elementos que se van a considerar como excepciones de la regulación para poder operar este sandbox regulatorio. Obviamente, si va a haber acceso a consumidor,
necesitamos trabajar en esas salvaguardas para proteger al consumidor y tenemos que revisar y retroalimentar para ver si el sandbox está funcionando en la orientación o en los objetivos que nosotros establecimos al principio y darle una flexibilidad y adaptabilidad para que podamos responder tanto a la parte de los desarrollos tecnológicos que nosotros hayamos identificado para incluir en el sandbox regulatorio y del mercado. Con eso resumiría, voy a dejar mi presentación para que la tengamos como elemento a considerar. Muchas gracias, Alma. Sumamente valiosos esos puntos que seguro vamos a revisar. Ahora pasamos, por favor, con Miguel. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues bueno, en realidad aquí nosotros tenemos varios ejemplos, pero creo que uno de los principales problemas, o más bien retos que tenemos que enfrentar para poder tener un sandbox público es básicamente cuestiones de privacidad y obviamente eso es un gran reto, ¿no? Nosotros tenemos em, una cultura dentro de estos tres institutos que acabamos de complementar que realmente nos van a ayudar a identificar grandes de los retos, varios de los retos. Simplemente me gustaría compartir con ustedes el ejemplo de uno de los institutos que tenemos, el Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación. Solamente es el del futuro de la educación, así como está este Data Hub que tenemos para el Instituto para el Futuro de la Educación, que se plantea precisamente para el de la obesidad y el de materiales avanzados. Y lo interesante es que aquí lo que nosotros tenemos es todo un portal de Open Data que nos va a permitir precisamente tener acceso a muchos de los retos que nosotros tenemos dentro del TEC, como por ejemplo la carga de los alumnos, el cómo, al final de cuentas, pueden compartir mejores prácticas en varias de las disciplinas, y obviamente en la parte de skills, la parte de microcertificaciones, y todo ello lo queremos hacer solamente, pues digamos, como una parte precisamente de apoyo y que obviamente que esté abierto, obviamente bajo demanda para toda la comunidad. Creo que algo muy importante y que nosotros tenemos sobre todo para la parte regulatoria va a ser básicamente los datos personales. No por nada en la parte de Brasil, a mí me parece uno de los mejores iniciativas porque al final de cuentas está orientado hacia datos personales. Sin embargo, es uno de los que grandes retos tiene por parte de privacidad y seguridad para cada uno de nosotros como individuos. Sin embargo, me parece un buen ejemplo para comenzar, porque de ello depende el poder tener alguna parte regulatoria, ya sea, por ejemplo, en educación, en salud, en derechos humanos, etcétera. Y al final de cuentas estamos hablando de personas y creo que por ahí debemos de traerlo a la reflexión eh, con todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos contigo, Mauricio, para estas recomendaciones o visiones sobre el tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo solo agregaría, digo, me gustan las propuestas que están haciendo todos. Yo agregaría nada más, pues no nos olvidemos de estas palabras claves que tenemos que tener presentes en el proceso de construcción de este sandbox, que es ecosistema, colaboración, ética, privacidad, regulación, incluir a todos los sectores, público, privado, gobierno, academia. O sea, todos tenemos que jugar un rol importante en este proceso de construcción del sandbox. Y una reflexión que también me gusta mucho compartir es que la inteligencia artificial te habilita, te empodera, no te reemplaza. Es que también hablar de ese tema de desmitificación que habló Cici al principio de la exposición, y les comparto una frase de un colega que escuché esta semana, que la verdad es muy contundente, pero es la verdad. Para los que ya estamos usando ChatGPT y demás, es una contundencia que yo solo nunca seré mejor que yo mismo con IA generativa o con ChatGPT. Entendamos que la IA nos está potencializando como seres humanos, no nos está reemplazando. Entonces, hay que ver cómo adoptamos esta tecnología con esos componentes que mencioné previamente. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Adelante, por favor, Gabriela.
Bueno, yo la visión o la idea que me gustaría compartir, si bien ya se ha ido mencionando, es que pongamos en el centro a las personas, ¿no? Puede sonar muy obvio, muy simple incluso, pero es importante, creo que nunca dejar de recalcarlo. Tenemos que entender cómo las distintas personas involucradas en esta temática utilizan la tecnología, cómo podrían utilizarla o por qué no la están utilizando, cuáles son esas barreras a las que se enfrentan y que podamos calibrar el entendimiento del problema, la generación y la prueba de soluciones a cada tipo de personas involucradas, ¿no? Considerando diversos grupos, cómo afecta a las mujeres, a las juventudes, a personas de mayor edad, en distintas geografías también a lo largo del país. Entonces, no asumir que estamos tratando con experiencias universales a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y de uso de la inteligencia artificial. Y hasta ahí lo dejo. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, por favor, Jorge. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo la verdad que coincido con la mayoría de las opiniones anteriores. Simplemente yo resumiría tener en cuenta que el sandbox regulatorio es una herramienta, es decir, y eso es importante cómo nosotros la podemos, es decir, cómo nosotros la podemos, uno, prever y cómo la podemos utilizar. Y sobre todo, bajo qué conceptos la vamos a utilizar. Creo que no nos podemos olvidar de cuál es la función que tiene el sandbox regulatorio dentro de un ecosistema de innovación. Ahorita habíamos hablado de ecosistemas y esto es importante. Por lo tanto, cualquier sandbox regulatorio que nosotros podamos realizar tiene que responder a las necesidades y a las capacidades del país. Por lo tanto, no podemos imaginar un sandbox regulatorio que copie. Es importante tener las otras experiencias, pero sobre todo tiene que tener en cuenta nuestras capacidades. Por ejemplo, y discúlpenme pero es que soy abogado, entonces, estudios como los que está haciendo Salma son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permite identificar bajo qué capacidades, cuáles son los agentes, cuáles son que nosotros vamos a utilizar o que nosotros le vamos a aplicar el sandbox regulatorio. Y sobre todo tenemos que generar un ambiente de confianza, sobre todo teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta que hay que diversificar este ecosistema de innovación, sobre todo desde un punto de vista de innovación, pero también tiene que ser una innovación ética y responsable. Y un papel que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de confeccionarlo, de preverlo, es el papel que van a jugar las medianas y las pequeñas y medianas empresas. Es importante porque esa es la base también de cualquier desarrollo ético que podamos tener en IA en nuestro país. Esto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues gracias a todas y a todos ustedes por haber puesto sobre la mesa recursos valiosos, proyectos muy importantes para el desarrollo de la inteligencia artificial en México y sobre todo dejar una muestra concreta del potencial que existe bajo la colaboración, bajo el esfuerzo compartido y bajo un mismo rumbo en aras de desarrollo de la inteligencia artificial con ética, con responsabilidad y con cumplimiento de derechos humanos y de esta certeza jurídica que necesitamos. Ahora paso el micrófono a Sisi para que nos apoye con la moderación y abrimos el micrófono para todas y todos quienes nos acompañan en la plataforma. Entonces, si desean, bueno, adelante, Sisi. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Y gracias a todos los ponentes sobre sus visiones y sus contribuciones al desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial. Habiendo dicho esto y en este proceso de socialización de este proyecto y del apetito para aplicar el sandbox regulatorio como un mecanismo innovador a la regulación de la tecnología, me gustaría abrir el espacio a la audiencia, a los participantes en este foro, para escuchar sus opiniones. Tenemos entre 1 minuto o minuto y medio. No sé si por ahí tengan, no veo algunas manos levantadas. No sé si quisiera por ahí alguien empezar o abrir la conversación. Por ahí vemos a Deyanira. Deyanira, adelante. Muchas gracias. Es un gusto saludarles desde Mérida, Yucatán, aquí en México. La verdad, muy agradecida por los conocimientos compartidos, por el atreverse a innovar, hacer el sandbox, el hacer esos experimentos para que podamos juntos construir esa regulación y que pueda potencializarnos como seres humanos, como personas, el uso de inteligencia artificial, pero con las debidas regulaciones.
Es sabido que los mexicanos, las mexicanas, cuando nos decidimos a realizar las cosas, podemos tener un altísimo desempeño. La cuestión es ponernos de acuerdo, dejar a un lado las diferencias, plantearnos un objetivo sólido, que en este caso es, pues, la incorporación de la tecnología a nuestras vidas, que ya es una realidad, pero hacerlo de manera sabia, inteligente, sin egos, con una cuestión de disposición del corazón a construir. Y pues la verdad, muchas gracias por este tipo de eventos, a Ernesto, gran amigo, persona, y a todos ustedes, Cici, y a los expertos, pues ya aquí también estrenándome, soy parte de AMSIT, gracias, estoy muy, muy contenta de pertenecer, y pues también instructora de inteligencia artificial, justo nivel básico y nivel avanzado, pues contratar literalmente ahorita por Huawei, entonces tenemos muchas cosas por trabajar. Dale, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Deyanira. Quien quiera participar y darnos sus opiniones o la forma en la que desean contribuir, por favor, levanten la mano. No sé si por ahí alguien más, déjenme recorrer toda la pantalla porque no veo en este momento a todos. Em, a ver, ahí estoy viendo, denme un segundo, por ahí había algunas manos levantadas que... Gilberto, por favor, adelante, nos puedes indicar, tienes un minuto y medio, nos puedes indicar tu nombre, de dónde vienes y tu aportación, por favor. Hola, primero, ¿me pueden escuchar bien? Te escuchamos muy bien, Muchas adelante. gracias. Hola, soy Gilberto, soy de Caborca, Sonora, en el desierto de Altar. Estoy acá hasta el norte escuchando pues aquí el Sandbox. No había podido conectarme por horario laboral en algunas ocasiones, pero me encanta cómo han utilizado diferentes horarios para atraer a la mayor cantidad de personas posibles. A mí me gusta mucho lo que es ciencias de la computación. Tengo ya 8 años estudiándola. No he logrado acomodarme como profesional en la industria como tal, en lo que ha sido la lo boom tecnológico. Y ahora estoy buscando educar en ética y buen uso de estas tecnologías y aprovechando todo el sistema de otras cosas que se pueden hacer directamente con la tecnología, sin meterme al código y a los algoritmos que ya empiezan a tener una calidad de dificultad muy elevada. Entonces, yo invito a todos los que nos están escuchando, encuentren su manera de contribuir aquí al sandbox regulatorio, porque la inteligencia artificial te va a potenciar a ti mismo y lo que tú sueñes va a poder suceder con más fuerza. Y eso es mi mensaje para aquí la comunidad. Muchas gracias por todo, maestros. Muchísimas gracias, Gilberto. Armando Guío, por favor, de dónde nos visitas y tu contribución, minuto y medio. Perfecto, seré breve. Muchas gracias. Mi nombre es Armando Guido, soy director ejecutivo de la red de centros desde la Universidad de Harvard. Pues un gusto estar con todos ustedes. He tenido la oportunidad de trabajar en varios sandboxes regulatorios alrededor del mundo y en Latinoamérica. Primero que todo, gracias por el espacio de participación. Feliz de poder aportar desde la red de centros todo lo que podamos a este proyecto y también que ustedes puedan conocer de primera mano de otros sandboxes que se han dado alrededor del mundo y feliz de poder hacer eso posible. Tal vez los dos comentarios muy rápidos que quiero hacer frente a todo lo que escuché fue lo primero, muy importante que podamos pensar en cómo están definiendo las preguntas regulatorias, es decir, cuáles son los grandes temas regulatorios que se van a tratar dentro de este sandbox. Eso es uno de los temas más retadores, no es fácil hacerlo y básicamente antes de lanzarse con un sandbox, incluso muchos países han optado por elementos anteriores, herramientas anteriores como los hubs de innovación o los testbeds antes de dirigirse hacia un sandbox. ¿Cómo vamos a evitar eso acá y cómo vamos a hacer que en eso seamos, digamos, prácticos y apuntemos a un problema regulatorio específico de México que efectivamente esté soportado? Y el último punto que quiero comentarles es la gobernanza. ¿Cuál va a ser la gobernanza de este proyecto y qué entidades van a estar involucradas? Cuando hicimos estos sandbox en Colombia, básicamente empezamos con una entidad, terminamos con casi 10, 15 entidades involucradas dentro del sector público, lo cual nos llevó a la generación de un comité nacional de sandboxes para el país. ¿Cómo podría funcionar eso en México? ¿Qué medidas han visto ustedes
Sería interesante entonces explorar esos dos puntos. La pregunta regulatoria, la gobernanza del sandbox van a ser fundamentales para lo que venga aquí en adelante. De nuevo, cuenten con nosotros, cuenten con la disposición del Network of Centers y cuenten, pues claro, con la Universidad de Harvard y lo que estamos haciendo pues para apoyarlos en este sentido. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias, sobre todo por toda esta red y apoyo de conocimiento que ustedes ya tienen. De hecho, mucho en la elaboración y conceptualización de este proyecto lo hemos basado, además pues, de seguir tu trayectoria y la que has tenido con el Datasphere Institute y demás. Entonces, definitivamente te tomo la palabra. Por ahí entro en contacto directamente contigo para contribuir a todo esto, un poco abonando a lo que tú decías en el reporte final del documento para compartir lo que hemos avanzado, es en estas conversaciones que hemos tenido a puerta cerrada con los reguladores, que es la COFESE, el INAI, el ICT, el INEGI, y algunos otros participantes, hemos empezado a identificar algunas observaciones o hemos comentado estos temas de gobernanza que han sido retos o conversaciones muy interesantes, pero definitivamente pues muchísimas gracias por destacar esto y esto será como parte pues de las preguntas, no sé si todavía tengamos sus respuestas específicas, pero sí de las preguntas que nos hacemos para ir explorando más en este torno de gobernanza. Antonio Rodríguez, por favor, nos indicas de dónde nos visitas y hay un minuto y medio. Hola, claro, muy buenas tardes. Antonio Rodríguez de la Red Global de Mexicanos, soy el presidente de la Red Global de Mexicanos. De nuevo, sí, felicidades por el espacio, felicidades a todos los ponentes. Solamente un comentario. En el 2011, en dos periodos, 2011 y 2012, y luego 2017-2018, trabajamos arduamente en una agenda ciudadana de ciencia y tecnología, donde estuvieron involucrados los centros de investigación, varios organismos e instituciones de educación superior. Y se presentó una agenda a los candidatos en esos momentos a la presidencia de la República en ambas ocasiones. Fue un trabajo arduo para llegar con diferentes mesas, diferentes ponentes, y se presentaron dos documentos muy completos con la visión del camino donde debería seguir el país los próximos 25 años. Y eso daba lugar a que se generara el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PCITI, dentro de los gobiernos. Ambos ejercicios fueron muy diferentes en su ejecución. En la presidencia que abarcó 2012-2018, se tomó mucho en cuenta el proyecto, se llevaron a cabo algunas de las propuestas, no recuerdo en este momento los porcentajes, pero fueron muy halagadores. En esta administración federal no se tomó en absoluto en cuenta el documento presentado. Sirva eso de experiencia para presentar una propuesta de sandbox regulatorio a los candidatos. Sería muy interesante reunir a algunos de esos participantes, porque algunos participamos en ambas agendas, y poder ver los aciertos y los errores antes de presentar este tema regulatorio. Claro que tenemos también la experiencia del sandbox en FinTech, que nos va a ayudar muchísimo. Y la Red Global de Mexicanos, nomás también ponerla a sus órdenes. Somos más de 10,000 mexicanos, casi todos en el extranjero, pero estamos complementando con capítulos, y aquí en México con nodos, que nos ponemos a sus órdenes. Creo que muchos están trabajando en áreas de tecnología e innovación, otros de manera directa en temas de inteligencia artificial, pero las diversas actividades que estamos llevando a cabo creo que complementan bastante bien la iniciativa que ustedes están llevando muy bien a cabo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y por supuesto, entre más voces se puedan sumar a la conversación nacional, mucho mejor. Justamente este tipo de proyectos y creo que muchísimos más nacerán de este entorno de esta iniciativa de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es una iniciativa participatoria de todos los actores. Y este es uno de esos ejemplos. Así es que definitivamente estaremos todos colaborando en la construcción de esta agenda en materia digital. Guadalupe Sánchez, por favor, tienes minuto y medio, nos indicas de dónde vienes. Hola, buenos días. Yo estoy haciendo ahorita un doctorado en neurociencias, neurociencias aplicadas al derecho, vaya, y mi acercamiento
ha sido precisamente a la inteligencia artificial con relación a las neurociencias y el derecho, todo lo que el derecho tiene que regular de las neurociencias. Y definitivamente la inteligencia artificial no queda fuera de los contenidos, al contrario. Primero que nada, quiero felicitarlos a todos. Esta fusión de horizontes, de participación, de investigaciones que están realizando, creo que es muy importante en un momento dado para la exposición de motivos de una iniciativa, para tener datos concretos, para que se sepa que esta iniciativa surge de la sociedad y de diversos horizontes, no solamente de algunos, ¿no? Y sobre todo, áreas especializadas en esta materia. Yo creo que en ese sentido habríamos que tener muy claro hacia dónde va a llegar este sandbox legislativo, este sandbox regulatorio. Por lo siguiente, habrá reformas que se tenga que hacer a nivel constitucional, a nivel legal, y retomando las convenciones de las que México ya es parte y en las que ya tenemos también obligaciones internacionales con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tener toda esta información de la investigación que se está realizando, porque va a documentar, como les comentaba en la exposición de motivos, que se justifica la creación incluso de áreas. Veamos que a nivel constitucional va a dar pie a una ley, a un reglamento, o que incluso se puedan emitir normas oficiales mexicanas que permiten tener un poquito más de flexibilidad en el sentido de que la tecnología, la inteligencia artificial avanza tan rápido y es más fácil, por supuesto, no es sencillo modificar una norma oficial mexicana, pero sí es más rápido procedimentalmente hablando, que modificar una ley o que modificar la propia Constitución, ¿no? Entonces, habrá que hacer un análisis de ingeniería, vamos a decir, jurídica, para ver en qué nivel vamos a poner las obligaciones. Esa sería mi aportación. Las obligaciones que van a surgir en este sandbox, para que pueda ser eficiente y que incluso pueda ser más allá de un sexenio. Se le llaman proyectos transeccionales a los que nos estamos obligando. Luego los tratados internacionales son los que tienen más eficacia en ello porque no podemos ir hacia atrás. Si el tratado ya fue publicado y cumplió con todo, lo tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejercicio de ampliar los horizontes, de socializarlo, de saber que la inteligencia artificial impacta el derecho, la medicina, la ingeniería y gobierno, la gobernanza, desde donde las directrices administrativas y judiciales no solamente van a aplicar en beneficio de instituciones o en beneficio del gobierno la inteligencia artificial, sino que también van a regular el funcionamiento y a sancionar, ¿sí? Entonces, yo creo que diferentes aristas, casi cada una de ellas daría para algo, para una investigación. Sin embargo, sí les quiero felicitar por esta iniciativa y bueno, eso sería todo. Gracias, Guadalupe. Significativas contribuciones para considerar y tener en cuenta. Yo te invitaría a que además nos pusieras por escrito, puse en el chat la dirección en la que pueden hacer estas contribuciones por escrito. Seguimos ahora con Glenda. Glenda, una activa participante en las conversaciones de todas estas conversaciones en la ANIA y ahora en el proyecto Sandbox. Adelante, por favor, nos dices de dónde vienes. Minuto. Muchas gracias, sí, por acá Glenda Michel, gerente de políticas públicas para Meta. Me hago mucho gusto ver pues muchas caras conocidas por acá, Salma, Gabriela, Ernesto, Miguel, y pues felicitarlas y felicitarlos a todos, agradecerles a la senadora Lagunes realmente este tipo de espacios, porque justamente el gestar estas conversaciones, como decía la senadora Lagunes, es la forma, ¿no? Para configurar pues estas condiciones que queremos en su momento dado tomar esas decisiones sobre la gobernanza de estas tecnologías que al final tienen un impacto pues importante, relevante en la sociedad. Entonces, primero creo que esta aproximación, esta apertura al diálogo, de colaboración, de conjuntar ideas es relevante, ¿no? Y muy brevemente compartir, para quienes no sepan, pues justamente este tipo de experiencias que ya hemos hecho como sandboxes con nuestro proyecto de Open Loop, que lo hemos hecho también de la mano de muchos interlocutores, no necesariamente solo desde gobierno, sino también pues con actores de sociedad civil,
con a lo mejor laboratorios de innovación. Los hemos hecho recientemente en la Unión Europea, en Singapur, en India, en Dubái, Brasil, Uruguay y por supuesto en México. La siguiente semana yo creo que les estaremos haciendo llegar notas sobre pues, este tipo de aprendizajes que hemos tenido para que también si les es útil, pues por favor pues puedan utilizar esa información, incorporarla a todo este entretejido del sandbox. Pero brevemente, dos puntos. Creo que es súper importante, lo estaban comentando ahorita, es que exista mucha claridad sobre los objetivos y los alcances de ese sandbox o de los sandboxes que se vayan a hacer, ¿no? Y sobre eso, alinear el funcionamiento de ese sandbox. Sin esta claridad creo que también faltarían esos incentivos para que incluso los participantes que al final van a entrar en este entorno de prueba, pues inviertan ese tiempo, esos recursos, ¿no? Y que realmente podamos tener esos objetivos de aprendizaje y formular esos criterios que queremos del sandbox. Y segundo, muchas veces los sandbox se constituyen para tener un mayor entendimiento cuando pudiera haber como barreras de entrada a ciertos productos, a cierta tecnología, a cierto sector. Y pues yo creo que es muy importante que tengamos atención en el acceso a las pymes y a las empresas emergentes en estos entornos de prueba. Es decir, realmente entender cómo es la experiencia de este tipo de jugadores en esas tecnologías y con esas, pues sí, políticas o regulaciones que queremos probar, ¿no? Para que justamente la innovación pues, pueda estar abierta a muchos más jugadores de los que pudieran presentar o sufrir a lo mejor estas barreras si están mal pues delimitadas. Sería eso. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con Roberto Vélez y Pamela posterior. Antes de dar el cierre a esta sesión, llevamos 2 horas por cumplir las 2 horas. Así es que, Roberto, adelante, por favor. Muchas gracias, Sisi, y un agradecimiento especial a todas y a todos los panelistas y a la audiencia que nos acompaña nuevamente. Y bueno, solamente yo creo que hacer énfasis en la encuesta que se lanzó por parte de la AMSIT para poder tener una radiografía sobre las inquietudes del sector privado con relación a pues la regulación de la inteligencia artificial en México. Y pues solamente compartirles que durante el mes de marzo vamos a estar organizando una serie de actividades y talleres para también compartir la experiencia de Reino Unido, que es incipiente todavía, es algo que inició el año pasado, pero queremos compartir cómo fue el diseño del sandbox regulatorio en Reino Unido, compartir algunos casos de uso y sobre todo compartir cómo se ha estado gestionando por parte de los reguladores esta participación del sandbox. Como lo mencionaba al principio, esta es una herramienta más bien para que los reguladores aprendan sobre los usos y los potenciales riesgos de las aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Y yo creo que va a ser muy enriquecedor también conocer la parte británica de cómo ha ido funcionando durante estos últimos meses. Y pues más que encantados de poder abrir estas conversaciones, ya nos pondremos de acuerdo, sí, en cómo abrimos al público o audiencia de otras latitudes de México para que también puedan pues beneficiarse de lo que hemos estado haciendo. Y para nosotros es muy importante identificar hacia dónde va México en inteligencia artificial para poder explorar nuevos mecanismos de colaboración, ya sea en el desarrollo de nuevas capacidades, ya sea en el intercambio de experiencias, en la colaboración científica, en la parte de infraestructura. Entonces es muy importante para nosotros conocer este diagnóstico para, desde la Embajada Británica, desde la Red de Ciencia e Innovación, poder pues diseñar nuevos mecanismos de colaboración y que estos nos beneficien a ambos países, ¿no? Porque esto es un aprender constante y lo que estamos haciendo desde la embajada es incluir a otros aliados en Latinoamérica y también de toda la red de ciencia e innovación en el mundo para ver cómo podemos construir programas también regionales. En esta ocasión, la iniciativa es con Brasil. Vamos a tener algunos diálogos virtuales para aprender de lo que está haciendo Brasil en este sector. Entonces, su retroalimentación va a ser muy útil para poder diseñar ya programas más estructurados en un futuro. Muchas gracias y pues esto va a ser un diálogo abierto. Muchísimas gracias, Roberto.
Estamos a 3 minutos del mediodía y de cumplir las 2 horas de este seminario, que es lo que habíamos comprometido inicialmente. Le cedo la palabra a Ernesto para dar un mensaje de cierre de los participantes o lo que tú nos indiques, Ernesto. Yo agradezco mucho a toda la audiencia y a todos los interesados en el desarrollo de la inteligencia artificial en México. Muy importante su participación, así es que yo los motivo a que sigan. Participen en la encuesta, por favor. Mauricio, todos los demás, ayúdenos a distribuir. Aquellos que quieran seguir aportando opiniones, ideas desde sus perspectivas y sus áreas de trabajo serán muy importantes en la estructura y en la colaboración, en la formación de este proyecto para seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos. Ernesto, adelante. Muchas gracias, Sisi. Pues resaltar el valor de la participación de quienes nos compartieron a través del chat, a través de las preguntas en directo y especialmente a quienes nos acompañaron como panelistas, a Salma, a Miguel, a Jorge, a Mauricio, a Gabriela, a Pablo Fuentes por compartir también esta ficha de México y por supuesto Roberto por este gran apoyo y aliado en la construcción del ecosistema de inteligencia artificial en el paraguas de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Y pues bueno, reiterarles la apertura para escuchar, para recibir sus propuestas, sus aportaciones e invitarles a seguir construyendo entre todas y todos este gran tema de conversación que sin duda pues estamos llamados a tener esta responsabilidad a partir de nuestro aporte desde cualquier perfil, desde cualquier tipo de organización y cualquier sector, porque creo que hay claridad en que esto va a seguir avanzando, no hay marcha atrás, incluso cuando personas o personajes de gran relevancia a nivel mundial han pedido una pausa, la muestra ha sido que no hay pausas. Esto sigue avanzando y qué mejor que seamos parte de la construcción del futuro que queremos. Así que muchas gracias a todas y a todos y sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Ernesto. Les estaremos haciendo llegar información de los siguientes pasos y por favor sigan atentos a nuestras redes. Muchas gracias, tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.